El famoso director brasileño José Padilla está preparando, de la mano de Netflix, la serie que todos los amantes de las artes marciales estamos esperando, Dead or Alive, que se centrará en dos personajes, Mitsuyo Maeda y Rickson Gracie, para contar a través de sus vidas la historia de lo que ahora se llama Brazilian Jiu-Jitsu o BJJ. Sin embargo, la duda que surge es si la serie brindará luces sobre todas las confusiones históricas que existen sobre el tema o si, por el contrario, contribuirá a reforzar las inexactitudes. Algunas de estas controversias del BJJ se generaron por el contexto histórico y otras porque fueron deliberadamente manipuladas. Vamos con la primera. Cuando en una escuela de BJJ se ponen retratos de los maestros que forman el linaje del instructor de la escuela, lo más antiguo que muestran es a Mitsuyo Maeda, para luego seguir con Carlos Gracie y Helio, en caso esa sea su rama. ¿Pero por qué ignoran que Jigoro Kano fue maestro de Mitsuyo Maeda? Está totalmente comprobado que, salvo una breve incursión en el sumo cuando era muy joven, el único sensei de Mitsuyo Maeda fue Jigoro Kano, el creador del judo. Porque si Maeda hubiera tenido varios profesores, se podría justificar la omisión de Kano en esos retratos, algo que no fue así. Por supuesto, la intención, ya sea por ignorancia o manipulación expresa, es separar en lo posible la asociación entre judo y BJJ. Según se lee en textos sobre la historia del jiu-jitsu brasileño, se sugiere, pero no se dice directamente, que Maeda no era un representante del judo puro, debido a su experiencia peleando contra representantes de la lucha libre en Estados Unidos. Eso podría tener sentido, si no es porque la relación entre lucha libre y judo existió mucho antes de que Mitsuyo Maeda se hiciera estudiante de Jigoro Kano. Tanto así que el Kataguruma es un lanzamiento del judo tomado de la lucha libre occidental, pues él lo aprendió de un libro que buscó en una biblioteca japonesa en 1879. Este es el Kataguruma. Y no solo eso, porque también hubo peleas entre judokas y luchadores occidentales, siendo las más documentadas las de principios del siglo XX, con el mismo Jigoro Kano enviando emisarios. Particularmente famosos fueron los duelos contra el luchador estadounidense Art Santel, quien se convirtió en una pesadilla para los judokas. Todo ello sirvió al fundador del judo para ir refinando este arte japonés. Segunda controversia. ¿Por qué le llamaron en Brasil Jiu-Jitsu y no judo? Pues esto se debe a un contexto histórico y no a alguna conjura brasileña. La explicación es muy sencilla. Durante muchos años, el arte marcial de Jigoro Kano se conoció como Kano Jiu-Jitsu, y cuando él envió a Mitsuyo Maeda como uno de tantos embajadores de este arte marcial por el mundo, aún no se le había cambiado el nombre a judo. ¿En qué fecha exacta se empezó a llamar así? Oficialmente, ello ocurrió en Japón en 1925, 21 años después de que Maeda saliera de Japón rumbo a Nueva York en 1904. Esa es la razón por la que los Gracie le llamaban Jiu-Jitsu a lo que practicaban y no judo. De haberle Jigoro Kano cambiado el nombre antes de 1904 a su arte marcial, se hablaría ahora de Brazilian Judo, lo que habría sido no solo más exacto, sino que haría más poderoso tanto al judo como al Jiu-Jitsu actual, pues uniría y no separaría. Para que vean cómo es el poder de la palabra. Por supuesto, esta confusión histórica de paso sirvió de marketing para que las escuelas de los Gracie en Estados Unidos, a principios de los años 90, tuvieran una marca más diferenciada y por ello mismo más poderosa, alejándola de la palabra judo y pudiendo así vender mejor las clases que ofrecían. Porque claro, de haberse llamado Brazilian Judo, habría aumentado la demanda por las clases de judo tradicional y no el producto que ofrecían los Gracie y sus discípulos. Esto, repito, no es parte de una conjura, simplemente fue una confusión histórica generada por el contexto, que finalmente ayudó al marketing de lo que posteriormente se llamó BJJ. Tercera controversia. Resulta que se han creado varias leyendas sobre el BJJ. Por ejemplo, aquí Kron Gracie dice que su abuelo inventó la guardia. So, the guard position, this position you saw me using mostly today, is what my grandfather created. The guard didn't exist. Sin embargo, en el libro de 1906, El juego del Jiu-Jitsu, para su uso en escuelas e institutos de Yuki Otani y Taro Miyake, ya se indica cómo llegar a la guardia después de haber sido lanzado a partir de 3 posiciones. 1, 2 y 3, como se puede ver en estas ilustraciones y con las siguientes reglas. 1. Nunca des la espalda. 2. Usa lo menos que puedas los brazos y lo más que puedas las piernas. 3. Evita utilizar la fuerza. 4.
Utiliza tu cabeza como una extremidad, pero preparándote para meterla bien ante cualquier ataque al cuello. 5. Y, sobre todo, coloca tus rodillas entre tu cuerpo y el adversario, o rodéalo con tus piernas. 6. A la inversa, evita que él te haga lo mismo. Y si queda alguna duda, aquí vemos los anteriores conceptos en una grabación de 1918 en Londres, donde el mismo Yuki Otani demuestra lo avanzado que ya estaba el sistema defensivo de la guardia. Tanto así que parece un competidor actual de Abu Dhabi, con movimientos mucho más modernos de lo que vimos a principios de los años 90, tanto en la UFC como en el Vale Tudo y el Pride de Japón. Ahora estamos viendo el concepto de guardia y de cómo pasarla. Es decir, todo lo relacionado a la guardia ya estaba totalmente desarrollado mucho antes de que Helio conociera a Mitsuyo Maeda. Ahora, Kron dirá que antes de su abuelo, nadie sabía pelear con la espalda al suelo. You know, nobody knew how to fight from the back and feel comfortable. Y aquí vemos una pequeña muestra también de 1918 en Londres de cómo Yuki Otani va atacando desde esa posición en el suelo y, obviamente, sintiéndose muy confortable desde ahí. Lo que Kron Gracie debió decir es que su abuelo Helio revalorizó y le dio importancia a técnicas que en el judo tradicional no eran, por así decirlo, las más sexys. Y la verdad, solo con revalorizar, Helio ya tiene ganado un sitial en el podio de grandes artistas marciales de la historia. Por ejemplo, varios navegantes del viejo mundo llegaron antes que Colón a América, pero el que le dio valor fue él, suficiente para partir la historia del mundo en dos. Pues lo mismo hizo Helio con la revalorización de algunas técnicas del judo, partir en dos la historia de las artes marciales. ¿Para qué exagerar entonces lo que realmente pasó? Cuarta controversia. Aquí Kron también dice que su padre inventó el concepto de distribución de peso corporal. And then my dad, he put on all the connection, all the weight distribution that I was talking about today. That's what my dad invented. A ver, Rickson es reconocido como un maestro en ese aspecto, así como ahora lo es Khabib Nurmagomedov en cuanto a eficacia en la distribución del peso corporal. Pero ¿de verdad podemos creer que nadie en el judo ni en las artes marciales en general aplicó ese concepto antes que Rickson? ¿Acaso Khabib lo aprendió de él? No creemos. En fin, que aquí no se pretende cuestionar lo grandes luchadores que son Rickson, Kron y compañía, a quienes inclusive hay que admirar y agradecer, sino evidenciar aspectos confusos de la historia del BJJ. Quinta controversia. Entonces, ¿qué inventó el BJJ? Las peleas antiguas de Rickson Gracie en Japón o Royce Gracie en la UFC a principios de los años 90 no solo fueron magníficas, inspirando y cambiando nuestras vidas, pero la verdad es que no presentan nada innovador técnicamente hablando. Entonces, ¿qué es lo nuevo? La estrategia. El gran aporte del BJJ es la estrategia, porque mientras en judo el objetivo primordial es matar al oponente haciéndolo colisionar contra el planeta Tierra, y si eso falla, el plan B es someterlo en el suelo, en el BJJ clásico el plan B es el plan A. Es decir, la estrategia es llevar la pelea al suelo para ahí finalizar, siendo la transición al suelo mucho menos violenta que en el judo tradicional. Esta estrategia es fundamental en torneos de lucha donde el suelo es blando y las caídas no puntúan, como en el Vale Todo. En ese contexto, los lanzamientos violentos sirven de poco. Todas las técnicas del BJJ clásico ya eran conocidas en Japón, pero el objetivo primordial, su estrategia, eso sí que fue revolucionario. Claro, no hay que olvidar las decenas de peleas de judokas contra otros estilos en superficies blandas antes que el Vale Todo, donde los judokas hacían lo que tenían que hacer, llevar la pelea al suelo y ahí destruir a sus oponentes, como el famoso duelo entre el judoka Jean Lebel y el boxeador Milo Savage en 1963, donde este último es llevado al suelo y ahí estrangulado hasta la inconsciencia. Sí, eso ya hacían antes los judokas, pero como táctica específica contra ciertos contrincantes y reglas, no como una estrategia global, como hicieron en el BJJ, ni mucho menos con la publicidad que lograron los brasileños. Eso, por supuesto, es un mérito. Sexta controversia. Seguro que la serie de Netflix recreará la famosa pelea entre Helio Gracie y Masahiko Kimura, que también está llena de controversias. Por ejemplo, según el diario personal de Kimura,
Él nunca dijo que si la pelea duraba más de 3 minutos, el ganador debía ser Helio. Sin embargo, eso es algo que siempre han defendido los Gracie. Otra cosa que dijeron es que después de la pelea, los japoneses quedaron tan impresionados con Helio que lo invitaron a Japón a ofrecer seminarios sobre su técnica, algo que tampoco fue cierto según las fuentes japonesas. Es más, según los textos japoneses de la época, Kimura quedó muy desilusionado en la pelea contra Helio, porque este era a su juicio incapaz de competir bajo las reglas del Kodokan, es decir, con el ippon o caída violenta sobre la espalda como equivalente al knockout. Ahora, ¿por qué la pelea duró 13 minutos? Eso de todas maneras sería un mérito para Helio. Pues según Kimura, él quiso brindar un show de dominio sobre Helio durante el primer round que duraba 10 minutos, lanzándolo repetidas veces al suelo con distintas técnicas. Es decir, Kimura sugiere que estaba paseando y no peleando del todo, y que faltando un minuto del primer round, Kimura recién llevó la pelea al suelo para testear las habilidades de Helio, utilizando solo controles básicos de cinturón amarillo o naranja, como Kusure Kesagatame, Kami Chiho Gatame, Yoko Chiho Gatame, Yoko Sankaku Hime y Kesagatame. Al comprobar que Helio no ofrecía resistencia, decidió finalizarlo en el segundo asalto, lo que duró 3 minutos, mediante un Yaku Udegarami, que luego se hizo conocido como Kimura. ¿A quién le creemos? ¿Al relato de los Gracie o al de Kimura? ¿Qué mostrarán en Netflix? Es más, también hay controversia con respecto a la pelea que Helio le ganó a Yukio Kato, el más inexperto del trío judoka que visitó Japón por esas épocas. Tanto así que la pelea fue promocionada como algo especial entre un amateur, Kato, y un profesional, Helio. La pelea tuvo un inicio muy tedioso, con Helio haciendo fintas para que Kato reaccionara, pero este ni se inmutaba. Hasta que llegaron los lanzamientos del japonés. En uno de ellos, donde Kato falló, el juez detuvo la pelea porque ambos quedaron enredados en las cuerdas. Posteriormente, volvieron a quedar enredados en las cuerdas y la controversia ocurre porque el árbitro decidió esta vez no separarlos, algo que desubicó a Kato, quien dejó de pelear momentáneamente pensando que detendrían otra vez la pelea. Ello fue aprovechado por Helio, quien empezó a estrangularlo. Cuando Kato quiso reaccionar, ya fue demasiado tarde. Para alguna prensa brasileña, esto fue un acto antideportivo, mientras otra celebró la victoria de Helio. ¿Cuál será el enfoque de Netflix? Séptima controversia. Se habla mucho de Helio como alguien débil, lo que aumenta su leyenda, pero viendo esta foto de él joven, cuesta mucho imaginar que se desmayaba subiendo escaleras y no podía hacer ni una flexión. Luego, más maduro, se le ve más delgado, pero es evidente que es una persona fuerte, solo miren esos antebrazos. La supuesta debilidad de Helio siempre fue utilizada como explicación a que él siempre terminara en el suelo y de espaldas, lo que le hizo especializarse en esa posición. Pero si él no hubiera sido tan débil, ¿por qué siempre quedaba derribado y de espaldas? Para algunos, la verdadera explicación era su falta de técnica tanto en el grappling de pie como manteniendo la posición dominante en el suelo, no su físico. Obviamente, solo los genios hacen de sus debilidades o defectos virtudes, y ahí está la grandeza de Helio. Una vez más, no es necesario mentir ni exagerar. Para finalizar, vale dejar en claro que desde principios de los años 90 hasta ahora, mucha agua ha pasado bajo el puente y que el BJJ o Jiu-Jitsu a secas, desarrollado fuera de Japón, a pesar de ser un derivado del judo, sí puede ser considerado ahora un estilo diferente a este, tanto como lo pueden ser el Aikido y hasta el mismo judo con respecto a los estilos originales de Jiu-Jitsu japonés de los cuales proceden. Y si bien es innegable que se puede ver la influencia de las técnicas de suelo del judo, Newaza, en Gary Tonon, Eddie Bravo o Ryan Hall, llamarles en estos días judokas especializados en el suelo ya es una afirmación reduccionista. Tanto así que para muchos un término como jiu-jitsu americano tiene ahora tanto o más sentido que el de jiu-jitsu brasileño.